Buenos días a todas las personas que nos están hoy acompañando en este espacio que Genovacol ha generado para que tengamos una reflexión sobre la relevancia de la misión médica. Mi nombre es Daisy Arrula, soy médica, doctora en salud pública y he tenido la fortuna de acompañar la Comisión de la Verdad en un tema particular que es poder dar cuenta del impacto del conflicto armado en la salud de las personas, específicamente en la salud de los trabajadores de la salud y en el impacto del conflicto en la organización de los servicios de salud. Esto lo podríamos sintetizar tal vez en 2 o 3 palabras. Diríamos que es en el impacto que el conflicto ha tenido a lo largo de estas 4 décadas en la misión médica y en la medicina tradicional de los pueblos ancestrales en Colombia. La Comisión de la Verdad ha buscado que su trabajo se conecte desde los territorios y así posibilitar que diferentes rostros puedan reflejarse en las actividades que producimos y que las voces de las víctimas tengan un lugar concreto en todo aquello que se genera. En el tema de salud contamos con la participación de un colectivo de trabajo que posibilitó a partir de un trabajo que se dio en diferentes lugares del territorio con voces de artistas de los diferentes territorios y de la mano de nuestro artista César López, ubicar una interpretación que permitiera darle a conocer a la población colombiana aquellas afectaciones que se han dado en el territorio y esa relación que tienen con el tema de salud. Así surge la idea de La guerra no sana heridas, que nos permite ver cómo la guerra produce unas heridas profundas que no van a ser reparadas con más guerra o con más violencia. La guerra nunca se gana implica decir que las personas en este conflicto han perdido a sus seres amados, tienen hoy lesiones sobre el cuerpo y que ese no es el camino para poder construir una sociedad en paz. La guerra se lleva vidas, cantemos por un mañana. Son tal vez los 4 elementos centrales de la canción. En esta canción han participado linajes originarios de Valparaíso, Antioquia, Nancy Valencia de Guapi, Cauca, Plucompla de Tumaco, Nariño, Bulen Rap de Libertad, Sucre y nuestro maestro César López. Nuestro país está triste y dolido. Colombia llora. Reconocemos que tantos años de violencia han afectado la alegría y la esperanza de toda Colombia. Reconocemos que saber que cada día la injusticia y la muerte rondan entre nosotros nos afecta muchísimo más de lo que creemos. La guerra no sana heridas, las abre. La guerra nunca se gana. Llevamos muchos años de violencia, pero también muchas décadas construyendo la paz, aprendiendo a perdonar y promoviendo la reconciliación. Nosotros y nosotras cantamos por un mañana. Tanto que vivimos y el tiempo nos devuelve la esperanza. Tanto resistimos y el miedo no podrá callar mi voz. La guerra no sana heridas, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. La guerra no sana heridas,
paz para el mundo, desarmar los corazones amarrados de odio y rencores, paz para Colombia y mi bello litoral, bañado de ríos y mares, de quebradas, estero y manglares. Llegó la hora de asumir que queremos construir una historia y un futuro en el que puedan vivir. Jóvenes libres de escoger lo que ellos quieran hacer, que no mueran por un odio creado antes de nacer. Para poder continuar, tus ojos quiero mirar, que me digas a la cara que también quieres cambiar. Tambores se baila el latir de nuestros corazones, sin importar el tamaño de nuestras heridas, de nuestras tristezas y nuestros dolores. La guerra nos sana heridas, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. Lo mucho que yo he sufrido y no ha dejado de bailar, y lo tanto que ha llorado y no ha dejado de cantar. Yo quiero más. La guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana. Yo quiero más. Hoy voy a compartir algunos de los elementos que ya han sido públicos en la comisión, que se han dado a conocer a través de diferentes espacios y que consideramos nos permiten un primer inicio de reflexión respecto del por qué proteger la misión médica en Colombia. Aunque suene un poco como un estribillo, consideramos que es necesario que a partir de la idea de protección que distintas organizaciones han propuesto a nivel internacional y a nivel nacional, puedan dar elementos de reflexión. Vamos entonces, como les venía compartiendo, de la importancia de la reflexión que el tema de protección de los trabajadores de la salud y de la organización de recursos de salud ha tenido para la comisión. Tal vez esta primera reflexión va a estar muy situada a lo que nos ha sucedido, ¿cierto? Y el por qué estas situaciones han sucedido. Para este trabajo solo quisiera primero, para aquellos que tal vez no tengan presente qué es la Comisión de la Verdad, compartirles que la Comisión de la Verdad es una institución del Estado que nace como resultado de los acuerdos, del acuerdo de paz firmado con las FAREP, y que tiene como objetivo sustancial darle a conocer al país cuál ha sido esa verdad histórica que ha estado presente en el marco del conflicto armado. La comisión pues es creada a nivel estamental, es de orden no judicial, es decir, si bien tiene un carácter constitucional, no tiene un carácter judicial, es de orden extrajudicial, y que su decreto de conformación, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es el decreto 588 del 2017. Este decreto lo encuentran de manera pública, tanto en la página de la comisión como en otros lugares del Estado. Bien, tal vez hay tres elementos allí importantes también de recordar. La comisión está compuesta por 11 comisionados. En la actualidad, 3 de ellos son comisionadas, con representación también étnica dentro del total de comisionadas que lo conforman. Quisiera ya referirme entonces a ese lugar que ha tenido el tema de salud dentro de la comisión como un proyecto específico de trabajo. No es el único proyecto. La comisión tiene un mandato de 13 puntos. El primero de ellos que nos implica comprender cuáles han sido las graves violaciones en términos de derechos humanos que se han dado dentro del conflicto armado. Un tercer punto que nos está hablando, o un tercer mandato que nos está hablando de cuáles son los impactos económicos y sociales en las víctimas,
Un quinto punto que nos está hablando de los impactos en los excombatientes y en las familias. No me voy a detener en todos los puntos del mandato, creo que estos son los 3 mandatos que más orientan, digamos, la ejecución de este proyecto. Están ustedes viendo en este momento lo que fue la imagen del encuentro por la verdad 2020, la verdad es de la salud, que justamente buscaba que la comisión hiciera un reconocimiento a las víctimas del sector salud, digamos que aquellas personas que han sido trabajadores y trabajadoras del sector salud, profesionales del sector salud, que se han visto afectados en el marco del conflicto armado, pero que también posibilitó reconocer las afectaciones que se han dado en sabedores y sabedoras ancestrales, en la partería y en otras formas de la medicina tradicional en Colombia. Asimismo, permitió dar cuenta de afectaciones en la población víctima del conflicto que no es trabajadora de la salud, es decir, en las diferentes comunidades, y cómo las propias afectaciones que se dan al interior de la institucionalidad en salud luego revierte en afectaciones a la misma población. Vamos a ver como 2 momentos: la violencia contra los trabajadores de la salud, lo que la comisión ha encontrado. Si alguien desea como ampliar esta información, puede consultar nuestras páginas web, puede consultar el propio reconocimiento, pero también algunos artículos que salieron en el tiempo entre el 20 y el 24 de septiembre del 2020. Solo para dar aquí un primer marco de inicio, quisiera compartir con ustedes este texto. Dice: La Hormiga, lo que fue Puerto Asís, muchas veredas al nivel del departamento del Putumayo, ayudando con un doc que me dieron, un médico que viajamos de Puerto Leticia a Puerto Asís hasta que salieron esas leyes, impotentes, como era el 32 Frente de FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ya se creó los paramilitares, comenzaron atrás a pelearse unos a otros. Este es un testimonio, es parte de un testimonio que hemos recogido en la comisión y que nos da cuenta de cómo los trabajadores y trabajadoras de la salud quedan, como se dice, en medio de 2 aguas, cuando existe confrontación armada en un territorio. Quisiera pasar ya algunas cifras. Como les decía, ustedes pueden encontrar esta información también en la página web. Solo quisiera que todos nos miráramos el número de víctimas que se han dado en el país en términos de trabajadores y trabajadoras de la salud, que viéramos cómo Antioquia es justamente uno de esos territorios donde más victimizaciones se han dado a lo largo de este periodo de tiempo, entre el 58 y el 2019, y que hoy justamente es un lugar, algunos de estos lugares en Antioquia es donde se repite y se recicla ese conflicto armado. Tenemos hoy en la comisión más de 2.000 casos de personas que han sido víctimas del conflicto armado, de las cuales cerca de 1.700 son víctimas que han recibido violencia contra su integridad personal, contra su propia vida. Para nosotros es eso tal vez uno de los elementos de alerta, toda vez que estas personas, digamos, prestan servicios también a la comunidad. Esta idea de misión médica entendida como las personas, los bienes y las actividades que se realizan en un territorio que son de carácter asistencial, lo que nos está dando a comprender es que se ha dado una violencia contra aquellos que nos cuidan en los territorios, contra las personas que nos atienden cuando tenemos una enfermedad, que nos atienden cuando hay un herido, que promueven, digamos, la salud de las poblaciones. De allí la relevancia de pensar la misión médica, dado que cada vez que se ataca a un trabajador de la salud, se está atacando también directamente a la comunidad, pues la comunidad queda sin quien pueda hacer esta atención en salud. Algunos de los responsables, bueno, no me detengo en estas cifras, solo llamo la atención allí en cómo ese actor no identificado ocupa un volumen importante en las estadísticas que la comisión tiene, y ese volumen, digamos, tan relevante que tiene ese actor no identificado, lo que también nos está dejando ver es la escasa resolución de los casos. La no posibilidad de saber quién fue, cómo fue, y además la impunidad que está alrededor de estos casos. Quisiera también mostrar allí
como tal vez los 3 primeros hechos victimizantes son justamente los homicidios, las amenazas, los secuestros y la retención de rehenes como elementos importantes en esta guerra. Clave que tengamos presente que Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Nariño, Cauca y hoy Chocó son los lugares donde aún continúan estas violencias contra los trabajadores de la salud y donde ha incrementado esa cantidad de hechos por actores no identificados. Otro elemento que quisiera señalar es que tal vez en los registros oficiales de infracciones a la misión médica, con seguridad ustedes ya para este momento sabrán que el Estado colombiano tiene un registro que se maneja desde el Ministerio de Salud de cuáles son esas infracciones a la misión médica. Un aspecto que para nosotros ha sido relevante identificar es que la violencia sexual contra trabajadoras de la salud principalmente no aparece en estos registros y que es un elemento que hemos venido encontrando en los hallazgos de la comisión. Digo que los recursos para la vida, para la salud, terminaron financiando los escuadrones de la muerte en la costa caribe. Tenemos datos de que fueron asesinados más de 470 crímenes sistemáticos. Muchos de esos crímenes financiados por los recursos que saqueaban de la salud. Siempre se ha dicho que la salud es una de las instituciones más valiosas, no solamente por el recurso económico, sino por el factor político. Donde ellos sabían que estaba el grupo contrario, no dejaban llevar a los médicos, no dejaban llevar a los grupos de brigadas de salud. En un acuerdo entre políticos, empresarios, sectores poderosos de la economía, se firma un pacto de refundación de la patria y se establece como tal una estructura. Pero cómo incidió también la política para la captación de la renta del Estado. Yo iba a trabajar, a atender unos heridos, habían equipos de cirugía, habían medicamentos y pasé toda la tarde ahí acompañando, ayudándole al médico, a las demás auxiliares que habían. Las compañeras que estaban al lado, que yo sabía que estaban al lado, se las habían llevado. Yo escuché que una de ellas discutía, se negaba, no quería que se la llevaran. Pero yo no pensé que a mí también me iba a pasar igual cuando ya terminó, que ya oscureció, que ya terminó el trabajo, que yo pensé que me iban a subir al carro para regresarme. Me dijeron, ya su trabajo terminó allá, ahora viene su otro trabajo. Bien, con esto quería compartirles cómo esa violencia que se da en los territorios, ¿cierto? Contra los trabajadores de la salud, digamos que también se articula de diferentes maneras. Y lo que la comisión ha encontrado también es esas relaciones que se establecen en lo que se ha denominado el fenómeno de la parapolítica, el relacionamiento con los actores armados, los fenómenos de corrupción al interior de las instituciones hospitalarias y la violencia contra los trabajadores de la salud. Quisiera allí también dejar esta idea de la violencia que se genera, como nos lo cuenta esta víctima, que se genera cuando los trabajadores y las trabajadoras de la salud hacen incluso la atención de los propios heridos de algunos grupos armados y posteriormente ellos mismos son afectados por la violencia que el grupo armado genera. Aquí solamente quisiera compartir con ustedes esta gráfica. Ustedes pueden ver cómo el pico de esta violencia se da principalmente en el año 2001, que es una violencia ya no en el marco del ejercicio propio de la actividad sanitaria, es decir, en el ejercicio propio de la atención, del cuidado, de la vacunación,
o de la atención de un herido en el hospital o de la remisión de un paciente, sino en el ejercicio de la reclamación del derecho a la salud en términos de violencias contra trabajadores de la salud que han sido sindicalizados. Creo que es importante compartir con ustedes que también se ha generado una violencia contra los sindicalistas de la salud y que uno de los sindicatos que más violencia han recibido en términos de salud ha sido ANTOC. Con seguridad, cada uno de ustedes conoce a alguien que pertenezca a esta organización sindical y con ello también queremos dar un saludo de solidaridad contra la organización. Finalmente, compartir con ustedes cómo no solamente la respuesta en salud en los territorios se articula desde la institucionalidad en salud, es decir, no solo se articula desde el hospital, desde el centro o puesto de salud. Esta respuesta en salud también se articula desde los saberes ancestrales, la partería y otros agentes comunitarios que en el territorio nos permiten, digamos, tener una primera respuesta a las necesidades de la población. La comisión allí ha encontrado cerca de 92 casos de violencia contra saberes ancestrales y tradicionales, contra mujeres parteras, principalmente en Chocó, ¿cierto? Y contra otros agentes comunitarios, promotoras y promotores de salud. Allí consideramos que un elemento central de reflexión es el lugar que estas promotoras y promotores tienen en los territorios, dado que en la mayoría del territorio rural son tal vez la primera respuesta a una necesidad en salud de las comunidades. Quisiera también compartirles este pictoline que se hizo solo para recrear lo que sucede en estos territorios. Aquí tenemos a Raúl, que puede ser cualquiera de nosotros, ¿cierto? O de nosotras, quien atiende en un puesto de salud del área rural y que durante la confrontación armada se ve amenazado por alguno de los actores armados. Allí tendríamos que decir que Raúl se enfrenta a la atención de la comunidad, en este caso a las mujeres, a los niños, a las niñas, pero también a las personas viejas que requieren de Raúl para poder recibir esa atención en salud. Pero Raúl también atiende a los heridos que se generan en los combates. Raúl, cuando existen estos ataques a la misión médica, ¿cierto? Cuando se ataca la ambulancia, por ejemplo, y se ataca a un paciente que va en la ambulancia, independiente de si el paciente es o no es un herido en combate, o si es una persona de la sociedad civil, Raúl también ve afectada allí la misión médica. Cuando se queda sin implementos porque se le hace saqueo a la institución en salud de sus recursos o porque se roban, digamos, hay pillaje en el uso de los medicamentos u otros, Raúl se queda sin recursos para hacer la atención médica. Pero más grave aún cuando Raúl se vuelve el objeto del ataque. Y cuando uno u otro actor armado o incluso hemos encontrado personas trabajadoras de la salud que reciben amenazas a lo largo de su trayectoria por todos los actores armados y Raúl tiene que salir de ese territorio. Y allí quisiera preguntar, cuando Raúl sale de ese territorio, ¿quién atiende a la materna? ¿Quién atiende al niño? ¿Quién atiende al viejo enfermo? Es tal vez ese el elemento central de este llamado y es la importancia de cuidar a quien nos cuida. La segunda gráfica que tenemos allí es tomada de internet. Esta segunda gráfica es digamos, un dibujo que hizo la población de Santo Domingo en Arauca durante un bombardeo. Ustedes pueden ver allí el bombardeo. Ven allí la sangre que corre de los heridos. Lo que aún no ven allí es que estos heridos fueron ubicados en una camioneta, en el platón de una camioneta que se colocó una bandera blanca y que de alguna manera volvieron a sufrir heridas. Ese es otro elemento de la infracción a la misión médica. Y la importancia de estos heridos cuando son llevados a un hospital, en este caso el hospital de Saravena,
y allí encuentran un equipo médico de ayuda humanitaria, además del equipo institucional del hospital, quien puede hacer una prestación de servicios. Con esto, resaltar la importancia de tener la respuesta de salud en el territorio, tanto para las comunidades que ante la ausencia de un trabajador o una trabajadora de la salud no tienen quien les preste el servicio, como de resaltar la importancia de cuidar la propia institucionalidad, de cuidar la ambulancia, de cuidar los recursos de salud, dado que estos finalmente son recursos para la vida y la vida de las personas y las comunidades que están en el municipio. Yo dejaría allí, quise compartirles esta frase que nos daba alguna persona que ha sido víctima de este conflicto. Nos decía: cuidar a quienes nos cuidan y respetar la misión médica y otras formas de respuesta colectiva como la medicina tradicional es una responsabilidad de todos en el territorio. Gracias.